Bueno, vamos a empezar a grabar el video correspondiente. Vamos a indicar entonces cómo es que se debe hacer la prueba con el M3524 o el SG3524. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta parte de aquí, este es un BOS, no, este es un BOS, pero tiene la misma disposición del CEPI, creo que es el que están montando, donde esta inductancia está directamente conectada a la fuente de DC. Entonces esta partecita que está aquí se necesita reemplazar por el MOSFET. El MOSFET tiene que actuar es como un interruptor en esta parte. A ver si me deja eso aquí. El MOSFET tiene que estar conmutando en esta partecita de aquí, tiene que estar conmutando. Y pues hay que fijarse muy bien en esto. Miren que aquí a los colectores viene la señal que va a los transistores en este caso, y cuando se esté haciendo, digamos que el control del MOSFET, yo tengo que verificar, miren que aquí los emisores están conectados directamente a tierra. Entonces él tiene un circuito más o menos así. Aquí tienen VCC, tienen una resistencia, vendría el MOSFET, ¿ya? Y aquí a tierra. ¿Listo? Y esto estaría impulsado por un transistor. Perdón, aquí vendría es la inductancia. Aquí vendría es como la inductancia, sería lo que vendría acá. La inductancia que necesitan conectar a tierra, sería más o menos así. Y aquí vendrían los transistores. Aquí viene una resistencia, aquí está el colector del transistor y el emisor a tierra. Así es que viene conectado este circuito integrado. Acá viene otra fuente de VCC que se espera sea la de 12 voltios. Miren una cosa, cuando este transistor se abre, aquí en este punto aparece VCC. Cuando este interruptor se cierra, en este punto aparece tierra. Miren que los emisores van conectados a tierra, los colectores van conectados a VCC. ¿Sí lo ven? Entonces hay que tener presente eso. Hay que verificar que cuando yo necesito que el MOSFET esté más tiempo cerrado, ya para que la tensión de salida suba, entonces con el osciloscopio en este punto yo vea VCC durante el tiempo que yo necesito que esté cerrado el interruptor. Y cuando yo necesite que la tensión de salida baje, entonces el interruptor tiene que estar abierto la mayoría de tiempo. Y tendría que ver en este punto 0 voltios, que corresponde a que este transistor esté abierto. Eso es lo primero que tengo que verificar para que funcione. Ahora, ¿qué otra arreglo tengo que tener allí presente para que yo pueda probar el circuito? ¿O cómo lo voy a probar? Listo, vamos a hacer algunos cambios acá. ¿Listo? Vamos a hacer algunos cambios. El primer cambio viene en este condensador. Este condensador es el que se encarga de, digamos, definir la rapidez con que el circuito, digamos, va a actuar, va a corregir. Entonces, es por eso que ustedes ven que el pulso trabaja muy rápidamente y no se queda quieto. Entonces, vamos a tomar este condensador y lo vamos a colocar grande, por ahí de unos 220 microfaradios, grande. ¿Qué es lo que vamos a observar allí? Que el pulso de control, es decir, el ciclo útil que le llega aquí al transistor, ese pulsito se va a demorar muchísimo más tiempo en abrirse y en cerrarse. Se va a volver muy lento el sistema, ¿ya? Entonces van a hacer primero esa prueba. ¿Cómo me doy cuenta de que entonces el sistema está funcionando bien? Esta bobina, ponle cuidado pues, este diodo lo van a quitar. Se tiene que quitar porque yo solamente voy a dejar esta bobina, la voy a reemplazar por una resistencia, ¿ya? Voy a reemplazar esta bobina por una resistencia. Me salió con una regla, eso no era lo que iba yo a seleccionar. Lo que iba a seleccionar era este borradorcito. A ver, borrador, ya, listo. ¿Cómo oculto la regla? Ya la vi aquí. Listo. Ok, entonces les decía que aquí tengo que reemplazar esto por una resistencia. Esta bobina la reemplazo por una resistencia. Este
diodo lo elimino y este punto de retroalimentación, digamos que yo elimino esto y elimino toda esta rama, de modo que solamente me quede el MOSFET conmutando esta resistencia, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que ver en este terminal? Aquí en este punto, que sería el drain del MOSFET. Recuerden que el MOSFET, sí, este sería el drain del MOSFET. El drain. ¿Qué tendría que ver aquí? Bueno, tendría que ver cuando yo necesito que la tensión de salida suba, yo tendría que ver en este punto tendría que ver, digamos que el pulso se queda en cero la mayoría de tiempo, ¿ya? Y un tiempo en on muy bajito, ¿listo? Si yo por el contrario necesito que la tensión baje, yo en ese punto vería mucho tiempo VSC y poquito tiempo en off o tierra. ¿Por qué? Porque simplemente cuando yo necesito que la tensión suba, yo necesito entonces que la bobina gane energía y eso lo hace cerrando el interruptor. ¿Ok? Cerrando el interruptor y entonces aquí yo pongo el osciloscopio y como el interruptor está cerrado yo veo tierra. ¿Qué es esto? Cuando yo necesito que la energía se eleve, perdón, baje, ¿ya? Pues entonces yo necesito que la inductancia almacene menos energía. Almacenar menos energía, que es que el interruptor se quede por más tiempo abierto. Y cuando el interruptor se queda mucho tiempo abierto, pues entonces aquí yo voy a ver BCC, véalo aquí está, BCC en este punto. Es por eso que yo les digo que las formas de onda tienen que salir así y eso es lo que ustedes deben de verificar. ¿Cómo lo van a verificar? Bueno, van a eliminar el condensador como les indiqué. Este condensador van a eliminar este diodo y en esta patica, que es la patica de retroalimentación, van a utilizar una fuente DC variable, ¿ya? Variable, ¿listo? Una fuente DC variable que puede ser una fuente entre 0 y 5 voltios, ¿ya? Puede ser entre 0 y 5 voltios, ¿ok? Esa fuente puede ser variable entre 0 y 5 voltios y va a pasar lo siguiente, ojo pues con lo que voy a describir. Cuando ustedes suban la tensión por encima de 2.5, ¿por qué 2.5? Porque él está comparando aquí con respecto a 2.5 voltios. Él acá tiene la comparación con respecto a 2,5 voltios, ¿ya? Pues cuando ustedes suban la tensión por encima de 2.5 voltios, es decir, exageremos, 5 voltios, entonces la tengan en 3, 4, 5 voltios, 4.5 voltios, entonces él va a ver aquí dentro del integrado que lo que va a ver es que la tensión de salida está muy alta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Él lo que tiene que ver aquí es que mantiene más tiempo el interruptor abierto. ¿Por qué? Porque necesita que la tensión baje. Recuerden lo que dijimos. Si yo necesito que la tensión baje, entonces yo necesito el interruptor mucho a tiempo abierto, poco tiempo cerrado. Mucho tiempo abierto, aquí veo BSC, poco tiempo cerrado, aquí veo tierra. Cuando yo necesito que veo baje. Entonces, ustedes en ese momento van a percibir como le cambiaron este condensador, entonces este pulso se empieza a abrir muy lentamente. Tan lentamente que si ustedes gradualmente empiezan a bajar esta fuente de tensión y la igualan a 2.5 voltios, el pulso deja de extenderse. ¿Por qué? Porque para el integrado ya llegó a la tensión de salida, entonces no tiene necesidad de hacer más ancho el pulso. ¿Ya? Ese es el tema. Ok, entonces retomando, eso es lo que necesito hacer. Si yo empiezo a bajar por debajo de 2.5, por decir algo, llevo a 0.5 voltios, para el integrado, cuando llegue a este punto va a medir, cuando llegue a este punto, la tensión de salida va a medir como si los 2.5, la tensión de salida estuviese más abajo que 2.5, luego tiene que subir la tensión. Y para subir la tensión, él tiene que almacenar mucho más tiempo energía en la inductancia. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito que VO
suba. Este interruptor de aquí tiene que estar por más tiempo. Este interruptor de aquí tiene que, el MOSFET tiene que estar abierto, tiene que estar cerrado por más tiempo. Y cerrado por más tiempo implica que yo tenga que verlo mucho más tiempo en off y en on poquito, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el pulso? El pulso va a tratar de encogerse hasta volverse más delgado, porque la reacción de él es almacenar más energía en la inductancia, de modo que se pueda transferir esa energía a la salida y la tensión suba. Vuelvo y repito, como se le cambió la capacitancia, entonces el pulso se va a volver muy lento y ustedes van a tener la oportunidad de inclusive de subir esta fuente, entonces otra vez de volverla a llevar a 2.5 y van a ver que el pulso se queda quieto, ¿ya? Si lo dejan exactamente en 2.5 o en la tensión que estén emparejando acá, porque muchas veces estas resistencias no son de 5K, sino que pueden tener alguna variación. Pero ustedes lo que van a ver es que el pulso se va a tratar de quedar quietico en un solo lugar, de un solo ancho. Y si ustedes empiezan a variar rápidamente alrededor de ese punto, alrededor de los 2.5 por decir, lo suben a 2.7, lo bajan a 2.3, vuelven y lo suben a 2.8, vuelven y lo dejan en 2.5, ustedes van a ver que el ancho del pulso, este pulsito, va a empezar a ampliar, a tratar de estirarse y a encogerse, a tratar de estirarse y encogerse. De esa manera yo puedo verificar que todo esto está funcionando bien, ¿ok? Esa es la manera, esa es la forma de hacerlo. Eventualmente este condensador yo lo podría dejar en este valor, ¿ya? O volverlo más pequeño, de pronto ponerle de 0.01 microfaradio o de 0.1 microfaradio, dependiendo de qué tan rápido yo quiero que la tensión de salida se estabilice. Ese es el tema con este condensadorcito. Básicamente me define la rapidez con la que el control actúa, ¿ya? Ustedes lo pueden bajar a 0.1 y si ven que es satisfactorio lo dejan en 0.1. Si lo quieren más rápido, entonces lo ponen en 0.01. El detalle es que muchas veces con este valor de 0.001 el controlador se vuelve tan rápido que entonces el pulso mantiene abriéndose y cerrándose muy rápidamente y ustedes no logran ver que se quede quieto en un solo punto, ¿ya? Sino que se abre y se cierra muy rápido, ¿ya? Y empieza todo a zumbar, la bobina zumba y todo lo demás pasa. Pero entonces es por eso, ¿ya? Trátenlo de probar de esta manera y me cuentan cómo les va.